volvemos al caso de estos 131 hinchas del Club Olimpia detenidos en las últimas horas luego de realizar incidentes en Asunción. Mauricio Durán tiene novedades al respecto y de hecho, Mauri, estamos viendo ahora mismo el video captado por cámaras de circuito cerrado de la zona donde ocurrió este incidente. Es así, Roberto, y ese circuito cerrado específicamente de la zona de Artigas y Suiza, donde específicamente ocurrió el hecho. Inicialmente, recordamos, se decía que eran las mediaciones de Artigas de Venezuela, finalmente Sí. se cambió esto. Vamos a mover un poco la cámara a ver si es que podemos captar en este momento. Vamos a desenfocar un poco también las imágenes porque la mayoría son menores de edad. Ya se están retirando las mujeres que van a ser liberadas debido a que esto fue lo que dispuso el fiscal. Por otro lado, los menores de edad también serán derivados nuevamente a la comisaría y posteriormente serán también liberados. Una vez que todo este grupo se vaya, se retire de aquí de la fiscalía, vendrán los aproximadamente 90 personas, hombres mayores de edad, que como vemos en el video, participaron activamente de los hechos violentos. El fiscal había mencionado que según lo que se puede apreciar en las imágenes y los testigos que se encontraban en el lugar, las mujeres no actuaron en este proceso, sino más bien ellas permanecieron en el bus y por ende entonces no pesa sobre ellas ninguna pena. Vamos a escuchar lo que mencionaba el fiscal Fuster más temprano respecto a qué es lo que va a pasar específicamente con los 90 hombres mayores de edad que sí participaron del hecho y por supuesto las penas estarían variando entre los que ya cuentan con antecedentes policiales y los que están infringiendo la ley por primera vez. Esto es lo que decía el fiscal Fuster. Y efectivamente hubo un enfrentamiento aparentemente de las barras del Club Olimpia, barras antagónicas que existen una interna entre esas personas y en ese lugar hubieron actos de violencia, desde una multitud se arrojaban piedras, petardos y otros objetos, poniendo en riesgo la integridad física de las personas. ¿Para quiénes podría pedir imputación? Para todas las personas, en este caso de sexo masculino, que estuvieron involucrados en ese lugar, nosotros estaríamos presentando un requerimiento en ese sentido. Y por de pronto existen tres tipos penales. Generar actos de violencia a una multitud se adecua al tipo penal de perturbación de la paz pública, también a daño de, en este caso, bienes de uso público, considerando que han dañado también patrulleras. Bueno, estas son las imágenes a estas horas. Bien nos decía el compañero Mauricio Durán que en ese bus van las adolescentes, las mujeres que formaron parte de esta turba, pero que de acuerdo a la información recogida por el Ministerio Público no participaron directamente en los hechos punibles que son investigados y sobre los cuales se tiene sospecha de que sí fueron perpetrados por los otros 90 hombres que están detenidos luego de darse esta situación. El fiscal Emilio Fuster realiza las investigaciones correspondientes para ir deslindando las responsabilidades porque, como ustedes bien sabrán, las responsabilidades penales son individuales, Mauricio. Así es, muy bien. Y el bus ya acaba de partir, ahora volverá a la comisaría novena, donde se encuentran el resto de los 131 detenidos y posteriormente llegarán hasta aquí los otros 90 adultos que finalmente serán imputados por perturbación a la paz pública. Varios de los padres ya llegaron hasta aquí, Roberto, compañeros, a dejar como fianza donaciones de alimentos y otro tipo de productos. No sé si es que se va a apreciar a través del vidrio. Acá vemos, por ejemplo, una de las cuantas bolsas de fideo que se estuvo trayendo con el objetivo de poder pagar la fianza para estas personas. El fiscal también mencionaba que lo que se está buscando de diferentes formas es poder evitar que este tipo de situaciones continúen ocurriendo. ¿Cómo se puede lograr esto? Nos estaba diciendo. A través de la entrega de las entradas para las barras bravas solamente a las personas que no tengan ningún tipo de antecedentes. Actualmente la entrega de estos boletos gratuitos se da a cualquier persona que pertenezca a la barra brava sin importar si tiene un antecedente violento o no. Lo que él decía es que se está buscando que las agrupaciones y que los clubes específicamente también de alguna manera ayuden en esta situación
entregando solamente las entradas gratuitas a quienes no tengan un historial de violencia, decía Fuster. Mauricio, al respecto de esto que señalabas, el comisario que intervino en esta situación había referido que algunos de estos individuos que ya están plenamente identificados incluso tenían restricciones para acercarse a los estadios de fútbol. Aún así, estaban no solamente participando del cotejo deportivo, sino posteriormente protagonizando estos incidentes. Es así, y ahí también lo que mencionaba el fiscal, lo que hace referencia a los problemas para el control. Si bien vemos que durante cada partido un importante contingente policial se acerca a los diferentes estadios, sea el Defensor del Chaco, la Cancha Olimpia o cualquier otro club, generalmente la cantidad de hinchas hace que el trabajo de prevención y de encontrar a estas personas que generalmente protagonizan este tipo de hechos sea mucho más complicado. De igual manera hay que buscar la manera, y lo que decía Fuster al respecto es que obviamente si no cuentan directamente con las entradas para ingresar al partido, entonces por supuesto sería mucho más fácil o mucho menos probable que estas personas lleguen hasta los estadios, suban a los buses, paguen un precio por los buses y se trasladen hasta el lugar para posteriormente generar este tipo de conflictos. Muy bien, gracias Mauricio, completo reporte. Lamentable que siempre tengamos que fijarnos en estas situaciones cada vez que ocurre un partido de fútbol. Entre paréntesis, un partido muy atractivo el que se disputó entre Olimpia y River Plate, con algunos incidentes, un partido donde se marcó muchos goles. Nada tiene que ver el comentario deportivo que estoy haciendo, pero de esta manera lo que se hace es de vuelta restarle el atractivo como espectáculo al fútbol nacional. Y bien lo decía el fiscal Emilio Fuster, a partir de ahora aplicar las normas y eventualmente trabajar para que las que ya fueron aplicadas puedan ser efectivas, como el caso de estos jóvenes que tenían restricciones de participar en eventos deportivos, sin embargo allí estaban protagonizando estos incidentes.